Yo estoy aquí, Señor. Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto esta es su emisora Busco en Ti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Angélica Olivares del Grupo Cúspide en su segmento Sembrando Palabras de Vida. Así que, Angélica, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Jorge, pues muy contenta de estar nuevamente aquí, presente en Busco en Ti, donde estás no es el final. Hoy, pues muy agradecida con Dios porque estamos terminando el mes de mayo. Hoy, 31 de mayo. Y bueno, se termina un ciclo, ¿no? En nuestro calendario anual se termina un ciclo y muy expectantes de todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas durante este mes. Yo estoy segura que hemos aprendido cosas nuevas, estoy segura que el crecimiento del amor de Dios está con nosotros. Así es de que, pues, para iniciar hoy en Sembrando Palabras de Vida, hemos traído el tema asignando una razón. Y para ello vamos a considerar las escrituras, que obviamente es la razón principal por la cual estamos aquí, en la cual vamos a aprender juntos. Así es de que vamos a poner todo a nuestra disposición, abriendo nuestro corazón para poder aprender cosas nuevas, esas semillas que tienen que ser sembradas en nuestro corazón. Y bueno, vamos a considerar el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan en el capítulo 4, del 1 al 10, vamos a leer acerca de una mujer que tiene un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Y seguramente si tú ya eres, has conocido mucho este capítulo, me estoy refiriendo a la mujer samaritana. Esa mujer que quizá, pues ella no se imaginó pero por nada encontrarse con nuestro Señor Jesucristo. Esa mañana, pues haciendo, ¿verdad?, su programa de actividades, una de ellas era ir por agua a un pozo en donde jamás se imaginó que se encontraría, que iba a tener ese encuentro. Pero bueno, vamos a leer, ¿te parece muy bien? Si me permites, vamos a considerarlo. Dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea, dice que salió de Judea y fue otra vez a Galilea. Y bueno, el versículo 4 dice, y le era necesario pasar por Samaria. Aquí me quiero detener porque fíjate que el pueblo de Samaria estaba precisamente entre Judea y Galilea. Pero, ¿sabes? El pueblo de Israel o Judea, definitivamente Judea, no podía llegar o relacionarse con Samaria. De tal manera que para acudir de Judea a Galilea, en medio estaba Samaria. ¿Y por qué aquí nos dice, ese es un punto que me llamó la atención, dice que era necesario pasar por Samaria? Porque los judíos lo que hacían para llegar a algún otro lugar, evitaban totalmente pasar por Samaria. Era un lugar el cual no querían pasar, aun cuando tenían que rodear o tenían que caminar mucho más distancia, lo hacían con tal de evitar a Samaria. Pero esta palabra de necesario, era necesario pasar por Samaria. De ahí viene el título que hemos asignado el día de hoy, asignando una razón. Jesús tenía una razón muy importante por la cual pasar por Samaria. Imaginemos tú y yo cuando en algún momento necesitamos pasar por algún lugar. ¿Por qué? Porque tenemos una razón, porque tenemos que algo importante que hacer, porque tenemos que recoger algo, porque tenemos que tomar algo, pero era muy necesario. Bueno, pues aquí nuestro Señor nos dice la Escritura que era necesario pasar por Samaria. Este lugar que no era un lugar
deseado o un lugar correcto para un judío no era necesario. Y bueno, entonces Jesús decide pasar por ese lugar. Y vamos a seguir leyendo. El versículo 5 dice, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José. Y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. ¡Wow! ¿Cuántos detalles nos da la escritura? Nos dice que era necesario para Jesús pasar por ahí, nos dice que estaba cansado. Es decir, que pues Jesús, ¿verdad? También era hombre como nosotros que se cansaba y no nos dice a qué hora salió de Judea para ir a Galilea, no nos dice, pero seguramente salieron temprano porque no estaba cerca y querían evitar, pues obviamente, el pasar a lo mejor por el calor, ¿no? Porque recordemos que no había medios de transporte, o bueno, Jesús no acostumbraba sino caminar, porque en el camino podía encontrarse muchísimas personas, ¿verdad? Entonces, bueno, suponemos que él iba caminando y bueno, llega hasta Samaria, a este lugar llamado Sicar, y ahí descansa en un pozo. ¿Qué lugar tan estratégico él pues se ubicó, cierto? Porque así es nuestro Dios, Él es estratégico, Él a lo mejor se pudo sentar en una piedra o se pudo haber quedado en otro lugar, pero Él decidió llegar a ese pozo. Y bueno, ¿por qué? ¿Por qué era tan estratégico ese lugar preciso en donde él decide descansar? Vamos a seguir leyendo el versículo 7, nos habla que vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, bueno, ahí otra vez nos vamos a detener otro poquito. Dice que vino una mujer de Samaria a sacar agua. Bueno, las mujeres eran las que iban a sacar el agua, pero sabes, nos dice aquí que era como la hora sexta, es decir, como mediodía. Y pues a esa hora, pues el calor es muy fuerte, ¿cierto? Entonces no era como la hora indicada para que la mujer acudiera a esa hora precisa para ir al pozo. Sin embargo, bueno, no nos vamos a adelantar mucho porque la misma escritura nos dice un poquito acerca de su condición, pero el punto es que ella llega a este pozo para sacar agua. Y, y bueno, como te decía, las mujeres pues generalmente iban temprano, no iban tan tarde para que el sol pues no estuviera tan fuerte. Sin embargo, nos dice en la Biblia que ella acudió a esa hora. Y sabes, Jesús le dice, o sea, Jesús inicia una conversación con esta mujer. Y sabes, él le dice, dame de beber. Ella se quedó muy impresionada porque lo identificó que era un judío, lo identificó, supo que no era de Samaria. Y entonces, en el versículo 8 nos dice, sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Entonces, tampoco, ¿sabes? Era algo normal que un hombre estuviera dialogando con una mujer. Era como mal visto. Entonces, nos da una escena en la que como que son cosas fuera de lo común, como que son cosas que ocurrieron sin hacer a lo mejor una cita, ¿no? O a lo mejor, pues ya sé que a esa hora va a pasar Jesús, o ya sé que a esa hora va a pasar la mujer, pero en su corazón de esta mujer había algo que ella anhelaba y era definitivamente el no ser rechazada. ¿Por qué no ser rechazada? Porque ella acudió en una hora para no ser vista,
porque seguramente había muchísimas personas que la juzgaban. ¿Y por qué te hablo un poquito acerca de esto? Porque vamos a ver más adelante que era una mujer que pues su situación es que había tenido varios esposos. Y bueno, pues seguramente donde ella vivía lo sabían. No era una mujer a lo mejor que todos quisieran acercarse a ella o quisieran convivir con ella, o ella se sentía una mujer que era rechazada, que tenía que salir a cierta hora donde no común, no a la hora que todas las mujeres normalmente salían por agua. Ella tuvo que pasar o decir, pues ni modo, no me toca otra, que a la hora que nadie va a por el agua, que es a mediodía, a esa hora me tocará ir. Y entonces se encuentra con nuestro Señor Jesús. En el versículo 9 dice, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me dices a mí, me pides a mí de beber? Que soy mujer samaritana. O sea, ya etiquetándose ella, diciendo, soy una mujer samaritana, soy una mujer por la cual tú no debes de tener diálogo conmigo. Al contrario, yo creo que en el momento en que yo llegaba, tú debiste de haberte apartado o debiste alejado de mí, alejarte de mí, pero no dialogar y mucho menos pedirme a mí que yo te dé de beber. Y bueno, dice, porque, continúa el versículo, dice, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Uy, qué palabra. No se tratan entre sí, o sea, no hay una comunión, no hay un acercamiento, no hay un diálogo, no hay algo por lo cual se dé ningún tipo de relación. Imagínate que ni siquiera el poder pedir algo, el ni siquiera poder el dialogar, o sea, qué tremenda situación, ¿cierto? No había esa relación entre un pueblo, el pueblo de Israel y el pueblo de Judea. Y bueno, para ella estaba muy marcado, para ella estaba muy claro que esa condición social en ella, pues la tenía clara, ¿no? Bueno, entonces el Señor Jesús se acerca y le pide, ¿verdad?, que le dé de beber. Ella le dice, no, pues ¿cómo? Eh, Tú no deberías de pedirme a mí, ¿no? Ni siquiera acercarte a mí. Bueno, vamos a continuar. Dice, respondiendo Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios. Yo te quisiera preguntar, ¿tú conoces el don de Dios? Posiblemente me dices, uy, sí, pues sí conozco el don de Dios. El don de Dios es el regalo que Dios nos ha dado. Y su regalo que Dios nos ha dado sin condición, dándonos su amor que es a través de nuestro Señor Jesucristo. Dice, y quien es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías. Y él te daría agua viva. Era un pozo, ¿no? Era un lugar en donde se iba a encontrar agua, evidentemente, pero también era un lugar en donde era un ejemplo para, pues de lo natural, ¿verdad? De tener un diálogo con esta mujer, porque en quizá en otro lugar se lo hubiera podido encontrar, pero él sabía que ese lugar ella acudiría. Y esto nos habla también para nuestra vida, ¿sabes? Porque Dios es el que se acerca a nosotros. Él es el que nos ha escogido. Él es el que se ha conmovido su corazón a nuestra condición, que posiblemente nosotros digamos, no, pues yo no soy un samaritano, ¿no? Como en el caso de esta mujer, pero sí tenemos algunas características que decimos, no, pues es que yo no soy como fulano de tal, o yo no soy tan inteligente, o yo no tengo tan buen rostro, o yo no tengo tan buen trabajo, no, pues es que yo me dedico a la limpieza y empezamos nosotros a sentirnos marginados, a sentirnos limitados en ciertas cuestiones, ¿no? Oye, ¿por qué no vas a comer con fulanito? No, pues es que como que yo no les caigo bien.
Oye, ¿por qué no le llamas? No, es que la otra vez me acerqué y me rechazó, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos sentido esa, esos límites, ¿no? Para acercarnos a algunas personas por cómo nos contestan, por cómo nos tratan, ¿verdad? Por cómo nos ven, a veces nos escanean, o también nosotros, porque, ¿por qué no decirlo? Que así como nosotros lo recibimos, también nosotros nos atrevemos a hacerlo hacia otras personas, ¿no? O porque tienen alguna enfermedad o porque tienen algo que se pueda ver y que no sea grato para nosotros, ¿verdad? O por su propia conducta, a veces hasta por los gustos, porque a mí no me gusta lo que a cierta persona le gusta, no, mejor no convivo con esta persona. O porque no viste como yo, o porque no acude a lugares como que a mí me gustan, empezamos pues sí, a limitar, ¿no? Y no solamente eso, hasta el conversar, ¿verdad? Hoy en nuestras ciudades, cada día nos hacemos más, pues por así decirlo, insensible, pero no como en lugares en donde puedan llamarse poblaciones muy pequeñas, en donde se acostumbra saludar a todas las personas, la conozcas o no la conozcas, ¿a poco no? ¿Recordarás algún lugar que has visitado pequeño, una población pequeña, y las personas saludan, aunque no se conozcan? Entonces, vamos perdiendo esa parte, ¿no? De saludarnos, pues ¿por qué la voy a saludar si no lo conozco? ¿O por qué lo voy a saludar si me trata mal? ¿O por qué tengo que tratarlo, ¿no? Si es una persona muy, a lo mejor soberbia, o es una persona muy áspera en su trato. Y a veces con la misma apariencia nosotros nos alejamos, ¿cierto? Bueno, pues esto precisamente nos habla de que para nuestro Señor Jesucristo, nuestra condición, con el concepto que nosotros tengamos de nosotros mismos, aun cuando todo, a lo mejor todo el vecindario donde vivimos no nos hable, aun cuando en nuestro salón, ¿verdad? De clases a lo mejor no tengamos amigos o o seamos excluidos, ¿verdad? Porque no somos el chico perfecto o la chica perfecta, o no somos la vecina perfecta o el vecino perfecto. Somos limitados, ¿no? Para Jesús, ¿no? Para Jesús, ese encuentro en nuestras vidas, Él lo ha asignado. Él busca ese momento para dialogar con nosotros. Y como lo hace con esta mujer, de una manera, de una cosa muy sencilla, en donde ella se encontraba, en donde pudo encontrar ese diálogo de algo muy natural y la lleva a la parte más profunda de la vida, el agua viva. ¿Por qué el agua viva? Yo no sé si has tenido oportunidad de conocer un pozo en donde nace el agua. Y yo en alguna ocasión, hace muchísimos años, pude acudir a un pozo en donde brota el agua. Literal brota, o sea, se levanta el agua. Como que pareciera que burbujea y nace agua, un agua limpia, un agua fresca, un agua purificante, un agua que se antoja. Y generalmente cuando nosotros queremos beber agua, que es pues una necesidad primordial en nuestra vida, como el comer, también el beber, ¿verdad? Pero definitivamente cuando tenemos un agua fresca, pues al introducirla en nosotros y al introducirla en nuestra boca y va bajando, sentimos una frescura, ¿a poco no? Y bueno, más un agua viva. Entonces, le dice Jesús, dame de beber, tú le pedirías, dice, y él te daría agua viva. Él es la fuente de esa agua viva que tú y yo necesitamos para nuestra vida, para darle esa frescura no solo a nuestro cuerpo, sino a nuestra alma, a lo más profundo de nuestro ser, ¿sí?
Nuestro ser necesita de esa agua, así como nuestro cuerpo, el agua, ¿verdad?, que bebemos, todo nuestro ser necesita de esa agua viva. Y esa agua viva es nuestro Señor Jesucristo. Él es el que nos trae esa frescura, ese sentirnos descansados en Él, cuando podemos dialogar con Él, cuando podemos expresarle todas pues nuestras cargas, ¿verdad? Dice, traigan, venga a mí el que esté cansado y descargue en mí esas cargas que día a día no nos damos cuenta cómo se van acumulando y pareciera que literal las vamos cargando en nuestras espaldas como si fueran unos ladrillos y estamos cansados, a veces cansados de la rutina, cansados de los problemas que se nos van agobiando y juntando, ¿no? Y pareciera un costal detrás de nosotros, pero cuando nosotros nos acercamos a Jesús, Él dice, entrégame tus cargas, dame tus cargas, no te es necesario, yo te libero de esas cargas, yo te doy la carga mía, pero la carga mía es ligera, no la que durante años vamos cargando, durante toda nuestra vida vamos cargando en nuestros hombros y que verdaderamente, aun cuando fuera de mañana, aun cuando apenas nos despertáramos, nos sentimos cansados. Hay expresiones en algunas personas que conocemos y dicen, estoy cansado de la vida. ¿Has escuchado eso? Estoy cansado de la vida. Como si la vida se encargara de asignarle todas las tareas y que superan sus fuerzas, ¿no? Pero no es así. Eso es algo que nuestra propia condición de pecado, nuestra propia condición en que cuando no le conocemos a Dios, pues cargamos de todo, ¿no? Inclusive, no solo de nosotros mismos a lo largo de nuestra vida, de nuestra propia familia, de nuestros hijos, del esposo, de la hermana, del papá, como que decimos, no, ahora también tengo que cargar con este asuntito, ¿no? Ahora tengo que cargar si alguien no hizo su asignación o su tarea o para lo cual está en tal lugar, decimos, ahora yo también tengo que hacer eso. Y lo hacemos cansados, decimos, no solamente mi tarea que me tocó a mí, sino también la de otro más. Vayamos a nuestro Señor Jesús. No nos sintamos como que esa es nuestra razón de vivir o ese es nuestro propósito de vida, estar cargando con cargas, con problemas, con situaciones, inclusive a veces que nos van heredando nuestros padres, ¿no? Por algunas situaciones que no se resuelven y que a veces se llevan de generación en generación. Como las distancias familiares, como que no le hablo a mi primo porque, desde que mi mamá me decía, no, con tus primos ni te lleves, porque problemas que tuvieron ellos y que a veces no los delegan a nosotros, ¿a poco no? Bueno, pero esa no es nuestra razón de vivir. Nuestra razón de vivir es que podamos tener ese diálogo como esta mujer samaritana con Jesús. Y yo creo que el día de hoy no vamos a poder revisar todo el capítulo o todo hasta donde nos habla de esta interrelación que tiene la mujer samaritana. Pero con lo que hemos entendido hoy es que para Jesús es necesario llegar a nuestra vida. Para Jesús es necesario, porque es la razón por la cual Él murió por ti y por mí, para tener ese encuentro con nosotros, para que recibamos ese don de Dios, ese regalo de parte de Dios. ¿A quién no nos gusta recibir regalos, verdad? Imaginemos ese regalo tan maravilloso que es nuestro Señor Jesucristo, en el cual podemos encontrar un sentido a nuestra vida, en el cual podemos encontrar esa razón, en la cual podemos encontrar descanso, en el cual podemos encontrar todas las respuestas a todas nuestras interrogantes, ¿no? Como esta interrelación que tiene con la mujer. Él le plantea una situación, ella le responde y así Jesús nos responde.
ante todas las cosas. A veces nos preguntamos, Señor, ¿a poco quieres que yo tenga un diálogo contigo? ¿A poco, Señor, tú te acercas a mi vida? Eso nos parece asombroso, pero por eso, por medio de nuestra fe, es como nosotros creemos que Él está en nuestra vida cada día, las 24 horas del día, aun cuando nosotros estamos dormidos, aun cuando nosotros estamos inconscientes en ese sueño, nuestro Señor está con nosotros y se acerca a nosotros. De repente nos puede levantar algo que nos turba, nos preocupa, ¿a poco no? Las preocupaciones nos las llevamos en todo momento, hasta cuando estamos durmiendo, y a veces nos traen pesadillas, nos traen momentos que no descansamos bien y decimos, no sé por qué, pues dormí bien o dormí mis horas de sueño, pero no descansé. Pues no, pues es que traemos tantas y tantas cosas y Dios nos dice que podemos descargar en Él todas nuestras situaciones, sentir ese frescor como esa agua viva, la que tú y yo necesitamos, esa agua que nos da vida porque proviene de Él, de la fuente de vida que es Él. Y que a veces, como comentábamos, hemos escuchado de personas que nos dicen, es que estoy cansado de la vida, es que la vida me ha tratado mal, ¿no? A veces yo antes de conocer al Señor decía, no, a mí la vida me ha tratado muy mal porque me ha ocurrido esto, me ha ocurrido esto, me ha ocurrido aquello, y bueno, hacía toda la lista, ¿no? Sin embargo, cuando he recibido al Señor en mi corazón, me doy cuenta que todo ha servido para bien, que Él ha transformado mi vida. Definitivamente ha habido un antes y un después. Y yo creo que también en la mujer samaritana. Aun cuando esta situación entre judíos y el pueblo de Israel fue de generación en generación, o sea, desde años atrás, esta mujer todavía ni siquiera nacía, cuando ya los problemas entre estas dos naciones ya se traían y sin embargo, bueno, pues ella lo tenía muy presente y esas situaciones que nunca se habían resuelto de generaciones anteriores, pues a esta nueva generación, como en este caso de la mujer, se estaba viviendo en ese tiempo. Así es de que yo te animo que sepas que Jesús hoy quiere tener ese encuentro contigo. Quiere que vivas esa agua, que bebas esa agua viva. No importa si tienes poco tiempo de conocerlo, no importa si no le conoces, no importa si ya tienes muchos años de tener esa relación con Dios. Dios nos da esa agua viva. Tiene una razón por la cual hoy nos da vida y es que tengamos ese tiempo con Él, ese diálogo de cosas que nos suceden de manera natural en nuestra vida, ¿verdad? En casa, en el trabajo, en la salud, en nuestras relaciones, en todo tipo, en algún trámite, en alguna situación que tengamos que resolver, en todo Jesús está atento a nuestra vida y nos quiere mostrar que de las cosas que vivimos hay algo más profundo que Él desea darnos. No que no sean importantes, porque esta mujer iba al pozo, ¿no? A recoger agua, pues obviamente que la necesitaba para, pues solamente en llevar la casa, bañarse, lavar los trastes, quizá lavar la ropa, no lo sé, ¿verdad? Pero también Dios quería llevarla a esa necesidad de un agua viva para su vida, el que ella pudiera darse cuenta que a pesar de toda su situación social, económica, cultural que pudiera estar viviendo, había algo muy, muy especial para ella, el don de Dios, el regalo de Dios para nuestra vida. Así es de que, pues agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Está terminándose casi el tiempo, pero recuerda que esta palabra, el don de Dios, el regalo de Dios para tu vida, que Él tiene una razón por la cual hoy nos da vida y es tener ese momento y ese encuentro con nosotros para enseñarnos que
Él está siempre cerca de nosotros. Ese momento en el que vayamos a algún lado, no importa en qué lugar estemos, en casa, en nuestra habitación particular, en el auto, en el transporte, en la escuela, en cualquier actividad, bueno, hasta caminando, ahí no podemos encontrar para que Él se acerque a nosotros, si nosotros se lo permitimos, obviamente. Así es de que, bueno, deseo que tengas un día muy bendecido. Recuerda que tenemos una próxima cita. Sí, el próximo miércoles te esperamos aquí en Sembrando Palabras de Vida. Muchas gracias.